En resumen, lo que hemos visto hasta ahora no es más que, digamos, hemos establecido el camino para ver cuál es la naturaleza de un punto crítico. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente lo que tenemos es que un punto, el estudio de un punto crítico, de la naturaleza de un punto crítico, pasa por el estudio de los autovalores de la matriz asociada a la forma cuadrática. ¿Ok? Por lo que ahora vamos a ver eh, un par de algunos resultados con respecto al cálculo de estos puntos, de estos autovalores. Ok, en un momento ya les muestro. Ok, hemos visto que el carácter de un punto crítico, en este caso nosotros estamos estudiando un punto crítico A de F de RNR de clase S3, funciones, estamos estudiando funciones de clase S3. Está determinado por los signos o el signo de los autovalores de la matriz asociada a la forma cuadrática. ¿Ok? Entonces, en vista del interés que hay en el cálculo de los autovalores, voy a establecer un teorema de álgebra lineal, pero que necesitamos para nuestros objetivos. ¿Ok? Entonces, es importante calcular autovalores de una matriz. ¿Cómo se calculan los autovalores? Bueno, yo no sé si eso ustedes lo vieron en algún momento, pero eso viene dado, la forma de calcular autovalores viene dada por este teorema. ¿Okay? El teorema es simplemente una caracterización de los autovalores y ya está. Entonces, el número real, lambda, por cierto, hay una cosa más que decir acá. Cuando estábamos hablando de los autovalores de la matriz asociada, eh, cuando hablamos de la matriz de estos autovalores, cuando decimos son positivos o son negativos, por supuesto nos referimos a autovalores reales, porque un autovalor complejo no puede ser positivo o negativo. ¿Okay? Un autovalor complejo, si un número complejo en general, no es comparable con otro, en el sentido de que uno no puede decir que un número complejo es más grande que otro. ¿Okay? Sí podemos decir que son distintos o que son iguales, pero no podemos compararlo con una relación de desigualdad de este tipo. ¿Okay? Entonces, acá los autovalores a los que nos referimos en esta observación son los autovalores reales. Entonces,
La matriz asociada puede tener autovalores complejos y de hecho se presenta ese caso en algunas ocasiones, ¿ok? Pero esos autovalores complejos no son autovalores que se consideren para el estudio que nosotros estamos haciendo, sino solamente los autovalores reales. Por eso acá el teorema comienza con el número real lambda, porque me interesa calcular solo los lambda que satisfacen, que son autovalores de la matriz A. ¿Ok? Este es un autovalor de una transformación lineal. Esta transformación va de Rn en Rn y está definida como es usual, como A por X, okay, donde A es la matriz asociada a esta transformación lineal. Si y solo si este lambda es autovalor de esta transformación lineal o autovalor de la matriz asociada A, es el mismo, si solo si lambda satisface esta ecuación. Esta ecuación se llama la ecuación característica de la matriz A. ¿Okay? Yo no sé si ustedes han hecho este tipo de cálculo en el curso de álgebra lineal, lo vieron en algún momento, vieron cómo se calculaban los autovalores de una matriz. Sí, profe. Ok, vamos a llamarle simplemente la ecuación característica. La ecuación característica, eh, podríamos extender un poco y darle un apellido a esta ecuación característica de la matriz A. Ok, podríamos decir ecuación característica de la matriz A. Bueno, la demostración de esto tiene que ver con un hecho conocido acerca de los determinantes. Okay. Probablemente ustedes conocen ese hecho. Yo no lo voy a escribir acá, pero sí a recordar. Es que cuando uno tiene una matriz n por n, entonces el determinante de esa matriz es cero si y solo si las filas o las columnas, cualquiera de las dos en realidad es lo mismo, eh, de la matriz son vectores linealmente dependientes. ¿Okay? Entonces, repito, la matriz, una matriz n por n, tiene determinante cero si y solo si sus vectores filas o sus vectores columnas, cualquiera, eh, son, bueno, si sus vectores filas y sus vectores columnas, en realidad cualquiera de los dos, no, o si no, cualquiera de los dos, son vectores linealmente dependientes. Es decir, que cuando yo tomo la fila 1, R1, R2, hasta Rn, esos vectores son linealmente dependientes. Y si tomo las columnas 1, C1, C2 hasta Cn, esos también son vectores linealmente dependientes. Ese hecho es conocido, ustedes lo conocían, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, vamos a mostrar este teorema. Por supuesto, este teorema tiene dos direcciones, porque es un sí solo sí. Okay. Vamos a suponer, vamos a mostrar esta dirección y para ello supongamos que lambda es un autovalor de F.
Es decir, A por X es igual a lambda por X. ¿Ok? Para algún, para algún X. O para algún X, un vector distinto de cero. ¿Ok? Eso quiere decir que entonces A por X, A menos lambda I multiplicando a X es igual a cero. ¿Ok? Pero si nosotros definimos sea eh, esta, vamos a considerar solamente las filas de esta matriz. Porque, ¿qué pasa? Que este producto lo que está arrojando es, un sistema, ¿verdad? Un sistema de n ecuaciones. ¿Cuáles son esas n ecuaciones? La primera fila de esta matriz multiplicada por el vector x igual 0. La segunda de esta matriz por el vector x igual 0. Y así, con un producto punto de esa multiplicación a la que me refiero, ¿no? Entonces, si a sub k menos el lambda por i sub k es la késima fila de a menos lambda i, por supuesto, para k desde 1 hasta n, eh, podemos escribir que a sub k menos lambda por i sub k, la primera fila, bueno, vamos a hacerlo todo completo. La primera fila por el vector x punto x es igual a 0. Algo similar ocurre con la segunda fila. Este producto punto da 0 y así sucesivamente a sub n menos lambda por i sub n punto x vale 0. ¿Okay? Esto lo que significa, esto significa es que estos vectores, los vectores, vamos a llamarle B1 igual a sub 1 menos lambda y sub 1. Fíjense que estos son vectores filas, ¿no? Son vectores en Rn. Hasta B sub n, que es a sub n menos lambda por i sub n, son ortogonales todos son ellos ortogonales al vector x. Todos estos son vectores ortogonales a x. ¿Ok? Eh, eso quiere decir que todos estos pertenecen a el complemento ortogonal, vamos a decirlo así. Si definimos, digamos, a este espacio vectorial, vamos a llamar el espacio vectorial B. Es el espacio generado por el vector X solamente. Este espacio es unidimensional, ¿sí? Tiene dimensión 1. Y además, según lo que vimos acá, que B sub 1 hasta B sub n son ortogonales todos a X, resulta que B sub 1 hasta B sub n pertenecen al espacio ortogonal a B. ¿Estamos de acuerdo? Queda claro, ¿verdad?
Recuerden que el espacio ortogonal a un espacio vectorial es el espacio de todos los vectores que son ortogonales a los vectores del espacio vectorial dado. En este caso, el espacio ortogonal a este B corresponde a todos los vectores que son ortogonales a X. Por supuesto, B1 hasta B no son todos esos vectores ortogonales. Lo que sí ocurre es que esos vectores pertenecen, como son ortogonales al vector X, pertenecen al espacio ortogonal a B, que es el generado por X. Ahora, esto significa, ¿qué cosa? Bueno, como la dimensión del espacio, de un espacio, más la dimensión de su espacio ortogonal, esto ya lo habíamos visto, es igual a la dimensión del espacio total, ¿sí? Del espacio Rn, que en este caso es n. Entonces la dimensión del espacio ortogonal es n-1, porque el espacio B tiene dimensión 1. ¿Okay? Lo que esto significa, lo que está diciendo es que los vectores B sub 1 hasta B sub n son n vectores metidos en un espacio n-1 dimensional. Y como esos son n vectores en un espacio n-1 dimensional, estos n vectores tienen que ser linealmente dependientes. ¿Queda claro este argumento? De mi parte, sí, profe. Ok. Entonces, como son linealmente dependientes, resulta que lo que yo les había comentado antes, que una matriz tiene determinante cero, sí, solo sí, sus vectores filas o sus vectores columnas, cualquiera de esos conjuntos son linealmente dependientes, entonces resulta eh, que la matriz, en este caso, a menos lambda I, efectivamente tiene determinante cero. Esa es la conclusión de, de este hecho. ¿Ok? Bueno, de una manera recíproca, si resulta que este determinante vale cero, como el determinante de una matriz es cero, sí, solo si sus vectores filas son realmente dependientes, entonces podemos proceder de una manera como devolviendo los pasos, ¿no? Tenemos que, eh, como esta sería la otra dirección, vamos a suponer que A menos lambda I, determinante de esto vale cero. Entonces, yo decía que devolviendo los pasos, lo que tenemos simplemente es que la matriz, las filas de esta matriz son linealmente dependientes. Entonces, eh, digamos, este vector B1, eh, que es A1 menos lambda I1 hasta Bn, que es AN menos lambda Bn, menos lambda IN, son linealmente dependientes. ¿Okay? Entonces, como son linealmente dependientes, ellos no pueden generar un espacio de dimensión n. ¿Ok? Lo que sí ocurre es que eh, son todos ellos generan un espacio de dimensión n-1 o menor. Pero en todo caso, ellos todos están dentro de un espacio de dimensión n-1. ¿Ok? Porque también están dentro de un espacio de dimensión n, sí,
pero como son linealmente dependientes, por lo menos uno de ellos se escribe como combinación lineal de las otras, y entonces a lo sumo van a generar un espacio de división n-1. ¿Ok? Entonces, ese espacio de dimensión n-1, como es un espacio vectorial, entonces pasa por el origen y entonces ese corresponde a un hiperplano que pasa por el origen. ¿Ok? Entonces, ahora considere un vector B ortogonal, pero no solo un vector B, sino un vector unitario. ¿Ok? Que es perpendicular u ortogonal a este hiperplano. Entonces, eso lo que significa es que como todos estos vectores, B sub 1 hasta B sub n, son parte del hiperplano, porque están dentro de ese espacio eh, n-1 dimensional, ¿ok? Todos ellos son ortogonales al vector B. Entonces, B sub 1 punto B es igual a B sub 2 punto B y así sucesivamente hasta B sub n punto B. Porque todos estos, y todos son iguales a 0, ¿no? Todos estos son ortogonales al vector B. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, esto significa que esto que está acá, estas igualdades, estas ecuaciones, son n ecuaciones, son las mismas n ecuaciones que están aquí arriba. Entonces fíjense que básicamente estamos devolviendo los pasos. Y estas n ecuaciones equivale a escribir esto que está acá. ¿Ok? Por lo tanto, así tenemos que a menos lambda i multiplicado por b vale 0. Porque a eso es lo que corresponde estas igualdades. Y esto nos lleva a que a por b igual a lambda por b. Pero si esto es así, eso es lo que significa es que efectivamente eh, lambda es un autovalor, que es la conclusión a la que queríamos llegar. Lambda es un autovalor de la transformación lineal o de la matriz asociada a esto. ¿Ok? ¿Queda claro este hecho? Bueno, en fin, la situación es que para calcular autovalores de una matriz, lo que uno tiene que hacer es calcular las soluciones de esta ecuación. Básicamente calcular raíces de un polinomio, porque esto que está en el lado izquierdo se llama el polinomio característico. ¿Ok? Entonces, como observación, y con eso comenzamos ya a hacer algunos cálculos, eh, el cálculo de autovalores
corresponde al cálculo de cálculo de las raíces del polinomio característico. Pero esto está un poco lento acá. Entonces, que llamamos peso lambda o peso A de lambda. Okay. Vamos a llamar así. Peso A de lambda. Y es el determinante de A menos lambda. Así, por ejemplo, si A es la matriz que habíamos estudiado en la clase anterior, esta matriz. Okay. Si A es esta matriz, entonces A menos lambda I, el determinante de esta matriz, A menos lambda I corresponde a 1 menos lambda multiplicando a 1 menos lambda al cuadrado menos 4. ¿Sí? Cuando se saca la cuenta, eso es lo que da. Okay. Y eso, en este caso, bueno, aquí adentro vamos a tener 1 menos lambda multiplicando a lambda cuadrado menos 2 lambda menos 3. Entonces tenemos 1 menos lambda multiplicando a lambda menos 3 lambda más 1. Ok. Tenemos estos autovalores. Lambda 1, vamos a colocar menos 1, lambda 2 es 1 y lambda 3 es 3. En este caso, los autovalores, hasta aquí lo vamos a dejar este ejemplo, pero si este fuese la matriz asociada a una forma cuadrática, ¿sí? Que a su vez es la forma cuadrática de una cierta función f, como ocurría en este ejemplo, ¿ok? Entonces resulta que en la función, el punto crítico A de esta función no es ni máximo ni mínimo, porque en este caso tenemos autovalores de signos distintos. Entonces nosotros llegamos a la conclusión antes, por aquí estaba, que si teníamos autovalores positivos y negativos, entonces la forma cuadrática asociada era no definida, por lo que íbamos a tener eh, un punto crítico que no era ni máximo ni mínimo local. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok. Bien.
Vamos ahora con otro concepto, el concepto de transformación simétrica. ¿Ok? Primero, nosotros sabemos que una matriz es simétrica si solo si a su IJ es a su JI, para todo IJ. ¿Ok? Esa no es la definición, pero más bien la definición que quiero dar es la definición de forma cuadrática asociada, perdón, de transformación lineal o mapa lineal simétrico. Entonces, decimos que eh, este mapa lineal, ¿no? De Rn en Rn es simétrico si y solo si se cumple la igualdad que L de X punto Y es igual a X punto L de Y. ¿Ok? Bueno, hay hay un hecho bien conocido en en álgebra lineal y es el siguiente. Ese solamente lo voy a escribir para exhibirlo, pero no lo voy a dejar. No lo voy a borrar. Cuando uno tiene una matriz en Rn, una matriz n por n, ¿ok? Y hace este producto punto, es conocido que eso se puede escribir de esta manera. ¿Ok? De aquí que si la matriz A es simétrica, entonces esto podría escribirse de la forma, eh, aquí no es X, sino Y. Ok. Podría escribirse así. Entonces, esto que está acá es básicamente lo mismo que está arriba. ¿Ok? Y esa es la razón por la que definir una transformación lineal como simétrica por medio de esta igualdad es así, porque eh, efectivamente cuando se cumple esta igualdad, se cumple que esto que está acá es igual a esto, y en ese caso tenemos que A y A traspuestas son iguales. Ok, entonces tiene sentido que esa sea la definición, ¿ok? Para una transformación lineal simétrica. O sea, déjenme cerrar este momento y abrirlo otra vez porque algunas veces tengo que hacer esto para que otra vez, para que no se ponga tan lento. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esta como nuestra definición, la definición de una transformación lineal simétrica. Eh, entonces, como resultado, con respecto a estas transformaciones lineales simétricas, tenemos el siguiente teorema. Si A es la matriz asociada eh, del mapa lineal L, de Rn en Rn, entonces L es simétrico si solo si A es simétrico. Por supuesto, esto es lo que tiene sentido. Ok, eh, porque la matriz asociada eh, está íntimamente relacionada con la transformación lineal. Entonces, cuando ella es simétrica, la propia transformación lineal debería ser simétrica y viceversa. Y eso es efectivamente lo que ocurre. ¿Ok?
Entonces, para mostrar esto, por supuesto, este resultado, que también es un resultado de álgebra lineal más que un resultado de cálculo diferencial en varias variables, es un resultado que estamos dando porque nuestra forma cuadrática, la que tenemos asociada a la función f de clase C3, okay, la forma cuadrática esta que usamos para estudiar la naturaleza del punto crítico de la función f, es una forma cuadrática que tiene una matriz asociada que es simétrica. Entonces, por supuesto, nos interesa saber algunas cosas de este tipo de transformaciones simétricas o matrices simétricas. Okay. Entonces, bueno, vamos a notar primero que si escribimos a X y a Y en términos de los elementos, los vectores de la base canónica, tenemos esto. Si X y Y están escritos en términos de la base canónica, entonces cuando hacemos el producto de L de X punto Y, como el producto punto es, distributivo, ¿okay? Entonces nosotros podemos escribir esto así. Bueno, en realidad vamos a escribirlo completo. Esto es L de todo esto. ¿Sí? L de todo eso, producto punto, este otro que está acá. ¿Sí? Pero como decía, la transformación, el producto punto es distributivo. De manera que, primero, la transformación por ser lineal, esta suma pasa acá dentro o la suma sale de la transformación lineal. ¿Okay? Y entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer para calcular L de X, eso es lo mismo que hacer esta suma de igual 1 hasta n de x y por L de E sub i punto, y acá esto es y sub i, igual 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, aquí es donde usamos la distributividad y esto se va a escribir como una suma en J. Bueno, vamos a poner esto como J en lugar de I. Okay. La suma va a ser en I y en J de X sub I de sub J por L de E sub I punto E sub J. Ok, entonces, digamos que el hecho de que la matriz, eh, de que esta transformación lineal sea simétrica o no, depende de lo que vale esta expresión. Ok, similarmente, X punto Y va a corresponder a una suma doble de I en J igual 1 hasta N de X y sub J multiplicando a E sub I punto L de E sub J. Se va a hacer, aquí el L está aplicado a E sub I, aquí el L, en este otro el L aplicado a E sub J. Entonces, podemos decir que L es simétrica si y solo si se tiene esta igualdad para todo I. L de E sub I punto E sub J es igual a E sub I punto L de E sub J. Bueno, para todo I, para todo J.
podemos establecer esa equivalencia. ¿Ok? Que ellos dos, eh, si estos son iguales para todo y para todo J, los vamos a tener, aquí me faltó algo, aquí me faltó escribir, no es x punto y, sino es x punto L de y, así. Entonces, en este caso, si tenemos esta igualdad, vamos a tener esta igualdad, esto igual a esto otro, igual a L de x punto y igual a x punto L de y. ¿Ok? Y viceversa, si tenemos esta igualdad, vamos a tener esto que está acá para todo y para todo j. ¿Ok? Eh, no sé si está clara la equivalencia, el sí, solo sí, este que está acá. Que estas dos cosas, esto y esto otro aquí abajo son iguales, sí, solo si cada uno de estos son iguales. Fíjense que para mí al principio la equivalencia no es tan evidente en el sentido siguiente. Sí es evidente que si cada uno de estos son iguales, si es, cada uno de estos es igual a este otro, ok, entonces para todo y para todo j, entonces evidentemente L de x punto y es igual a x punto L de y, ok. Esto es evidente que si se tiene esta igualdad para todo y para todo j, se va a tener la igualdad de esto con esto, ok. Pero si se tiene esta igualdad de este con este, ¿por qué debería ser que cada uno de los, eh, cada uno de estos, o que esta igualdad sea cierta para cada y para cada j? Bueno, la cuestión es sencilla, ¿no? Aquí en la definición me faltó colocar algo, me faltó colocar que esto es cierto, es simétrica la transformación lineal, si solo si esto es cierto para todo x y y en R. ¿Ok? No solamente para un par, sino para todo x y y en R. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que si usted, por ejemplo, ya dije que es evidente que si esto es cierto para todo y para todo j, es cierto que L de x punto y x punto L de y son iguales. ¿Ok? La otra dirección también es cierta precisamente porque al ser L simétrica, esta igualdad se cumple para todo x, para todo y en R. Particularmente se va a cumplir para, por ejemplo, x igual a, eh, si x fuese el propio E sub 1 y y fuese E sub 2, entonces lo que ocurre es que L de x punto y es igual a eh, x punto L de y. Porque esto es cierto para todo x y, en particular para esto. Entonces vamos a tener L de E sub 1 punto E sub 2 igual a E sub 1 punto L de E sub 2. ¿Ok? Y asimismo, si este fuese E sub i y este es su j cualquiera, tendríamos i acá y aquí j, aquí tendríamos i y aquí j. Okay. Y entonces tendríamos que esto, cuando L es simétrica, esto se va a tener para todo i y para todo j. ¿Sí? O sea, la cuestión es que como la simetría de L es equivalente, la definición es que L es simétrica, si solo si esto se cumple para todo x y todo y en R, se cumple particularmente cuando x es su y, cuando y es su j. Entonces se cumple esto. ¿Okay? Por eso esto es un sí solo sí. Ahora, ¿esto qué nos indica? Nos indica que, eh, por otro lado, junto con esto nos va a indicar lo siguiente. Por otro lado, eh, resulta que L de E sub i punto E sub j corresponde a E sub j punto L de E sub i, porque tenemos
simetría o conmutatividad en el producto punto, ¿ok? Pero resulta que este producto punto usted lo puede ver así, lo puede ver como E sub J traspuesto multiplicando A por E sub I, ¿ok? No es difícil de ver porque, bueno, el E sub J traspuesto sería el vector fila, ¿sí? Que el E sub J lo estamos viendo como columna, multiplicando A por E sub I. Pero A por E sub I, ¿quién es? Para ver si es así la cosa, esta columna. A por E sub I sería la fila I de este, ¿sí? Correspondería a la fila I de la matriz A, digamos, sería la fila I. Entonces, cuando usted hace este producto punto, aquí tiene, aquí tendríamos fila, este sería, ajá, a ver, okay, cuando usted hace este producto, el único que sobrevive de aquí, como este es su J, el único que sobrevive es la entrada J de la fila I, es decir, a su JI. Ok, esto, mm, más bien, déjeme ver una cosa, y creo que aquí estoy escribiendo las cosas mal. Estoy escribiéndolas al revés. Ya va. Yo necesito, a ver, ok. Más bien es así. E sub J multiplicando A por S y traspuesto. Así es como debe estar escrito. Ok. Porque, ¿qué pasa? Bueno, cuando usted, o si no, simplemente escribámoslo de esta manera. Si no, simplemente escribamos así. Eso va a ser E sub J punto L eh, aplicado a cualquier vector es lo mismo que A aplicado a ese vector, ¿sí? Pero resulta que A aplicado a ese vector, ¿a qué corresponde? Esto corresponde a E sub J multiplicando producto punto la fila I de, de A. Okay. Aquí donde lo que hemos llamado A sub I, esta es, para ver, la fila I o la columna. No, es la fila I, es la fila, ¿no? Porque aquí tengo la matriz A, digamos que aquí está A sub I, cuando lo multiplico por el vector que tiene cero en todos lados, menos aquí, ok, en la iésima fila, entonces, a ver, no, entonces aquí esto más bien es la columna, ¿no? Porque, claro, la fila 1 multiplicada por esto da la coordenada I de esa fila. Después, la fila 2 multiplicado por esto, la coordenada I de esa segunda fila, y así sucesivamente. Entonces es la iésima columna de A. Eso es lo que corresponde a A sub I. ¿Ok? Bueno, este producto punto ahora, en ese producto punto, tengo, ¿cómo serían los elementos de este A sub I? A sub I no es más que, como es por columna, ¿sí? Va a ser A sub 1i, A sub 2i y así sucesivamente hasta A sub ni. ¿Sí? Porque lo que queda fijo acá es la coordenada de la columna, el subíndice de la columna. ¿Ok? Entonces, L de E sub I punto E sub J va a corresponder, cuando usted ahora multiplica este con A sub I, el único que sobrevive en ese producto punto es la coordenada J de este vector, ¿verdad? Y entonces va a ser A sub J ahí. Así queda más claro, me parece.
¿Ok? Bueno, de forma similar, cuando usted hace el otro producto, ya hicimos fue este producto punto. Bien, esto para que sea como una I. El producto punto que hicimos fue este primero, ahora nos toca hacer este segundo. Entonces, de la misma forma, SUI punto L de E sub J corresponde a qué cosa? A L de E sub J por la conmutatividad del producto punto. Perdón, así ni siquiera es necesario escribirlo. Así, vamos a tener algo similar a esto que está acá, solo que está intercambiado I con J. ¿Ok? De manera que esto va a ser a sub J. ¿Están de acuerdo? Es la misma cuenta que sacamos. Entonces, L es simétrica. Sí, solo sí, a su IJ es igual a su JI para todo IJ. Desde 1 hasta N. Es decir, sí, solo sí. Y eso termina nuestra demostración. ¿Ok? Bueno, hay un resultado más con respecto a las formas cuadráticas. ¿Ok? Pero que lo voy a dejar ahí, solo lo voy a enunciar. Y vamos a ir a lo que nos interesa, que es la clasificación de puntos críticos. ¿Ok? Otro teorema, este resultado, que solo lo voy a enunciar, es el siguiente. Si Q es una forma cuadrática, todos estos resultados son resultados de álgebra lineal, ¿no? De manera que si hubiera un curso de álgebra lineal en el que ustedes hubiesen estudiado el tema de las formas cuadráticas, mi trabajo aquí hubiese sido más simple porque usaríamos los resultados y ya está. No tendríamos que estar demostrando esos resultados que deben verse en un buen curso de álgebra lineal. ¿Ok? Pero bueno, nos tocó hacer un trabajo adicional. No importa, vamos a seguir. Como si Q es una forma cuadrática en Rn, existe un conjunto de vectores ortogonales y además unitarios, es decir, un conjunto ortonormal, ¿sí? Eh, bueno, no solo vectores, sino autovectores. Autovectores del mapa lineal asociado. Ok. ¿Y esto qué significa? Bueno, que si además, si y sub 1 hasta y sub n, si y, por ejemplo, es y sub 1
no, así no. Si y sub 1 hasta y sub n son las coordenadas de un vector X que está en Rn con respecto a la base, esta base de autovectores, es decir, que X se escribe de esta forma, ¿sí? Como Y1, B1 más hasta YNBN, a eso nos referimos con, o me refiero con que Y1 hasta YN son las coordenadas de X con respecto a esta base. Entonces, resulta que Q de X se va a poder escribir como lambda 1 Y1 cuadrado más así hasta lambda n YN cuadrado, donde lambda 1 hasta lambda n son los autovalores asociados a B1 y B. Ok, bueno, eh, este resultado es interesante porque reafirma algo que ya nosotros habíamos escrito antes, esta observación, ¿sí? Eh, Fíjense que para esta forma cuadrática lo que estamos diciendo es que va a existir una base de autovectores y que cuando yo escribo cualquier vector en términos de esa base, resulta que eh, Q aplicado a ese vector va a escribirse de esta manera. Esta es una especie de diagonalización de la matriz asociada a la forma cuadrática. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que como ahora la forma cuadrática se escribe de esta manera, esto significa que si todos los autovalores de, fíjense que esta expresión implica que si todos los autovalores de la matriz asociada a la forma cuadrática son positivos, la forma cuadrática es mayor que cero, mayor o igual que cero. Cero únicamente cuando todos y sub 1 hasta y sub n valen cero. ¿Okay? Entonces, en ese caso, la forma cuadrática sería definida positiva. Si todos los autovalores son negativos, sería definida negativa. Y si hay positivos y negativos, sería no definida. ¿Ok? Esta expresión que está acá, o este resultado, este teorema, sería lo que respalda precisamente este otro, a ver, no este teorema, aquí, esta observación. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Bueno, yo no voy a ver la demostración de este hecho. Este también es un hecho conocido de álgebra lineal, pero sí que quería comentarlo para dejar bien claro también por qué esta observación que habíamos dado en esta clase, en que hablamos de clasificación de puntos críticos, la clase no anterior, sino la anterior a esa, por qué esta observación es cierta. ¿Okay? Ahora vamos
por el siguiente resultado. El siguiente resultado nos va a ayudar a mostrar, digamos, el resultado definitivo con respecto a la naturaleza de una forma cuadrática. ¿Ok? Y después eso nos ayudaría a establecer la naturaleza de los puntos críticos. ¿Ok? Tenemos este teorema, vamos a llamarle lema, que esto nos va a ayudar a demostrar el otro. ¿Ok? Tenemos que si lambda 1 hasta lambda n son autovalores de la matriz simétrica A, bueno, esta matriz es una matriz n por n, y estos tienen autovectores unitarios, b sub 1 hasta b sub n, bueno, resulta que el determinante de esa matriz A es igual al producto de los autovectores. De los autovalores. Sí, sí. Este hecho es importante por lo siguiente. Ya nosotros sabemos, es la observación que he recordado varias veces, que si todos los autovalores de A son positivos, entonces la matriz es definida positiva. Y si todos son negativos, es definida negativa. Y si cambia de signo, pues es no definida. Pero este hecho lo que nos dice es que podemos ver esta, no, podemos ver, digamos, la naturaleza de la forma cuadrática no a partir de los autovalores, sino que podríamos pensar la naturaleza de la forma cuadrática a partir del determinante de la matriz asociada. ¿Sí? Porque si el determinante de la matriz asociada, si por ejemplo n es par, ¿okay? Si n es par, y el determinante de la matriz asociada, o más bien, si n es impar, y el determinante de la matriz asociada es positivo, eso quiere decir que todos los autovalores tienen que ser positivos, ¿ok? Porque la única manera en que la matriz, el producto de una cantidad impar de números sea positiva, es que todos ellos tienen que ser positivos. Porque si hubiese alguno, para ver, no, mentira, ahí estoy diciendo las cosas mal. Estoy diciendo las cosas mal. Bueno, voy a dejar el comentario así. No es correcto lo que dije. Voy a decirlo de otra manera, pero cuando tengamos el otro teorema. ¿Okay? Y acá vamos a dejarlo así por ahora. ¿Sí? O sea, lo que quiero que vean con esta relación es que ahora tenemos una relación entre autovalores, el producto de los autovalores y el determinante de la matriz A. ¿Okay? De manera que lo que va a resultar es que en términos del determinante, o nosotros podemos traducir después la naturaleza de la forma cuadrática
en términos del determinante. Es decir, lo que pasa con el determinante nos va a decir qué pasa con la forma cuadrada. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir con esto. Bueno, vamos a mostrar esto. Y definamos, para mostrar esto, definamos, o vamos a decir que B sub I o B sub J va a corresponder a este vector. Sea B sub J igual a B sub 1 J hasta B sub N J. ¿Sí? O sea, lo que estamos haciendo es llamar a el vector B sub J, el vector autovector B sub J, le estamos poniendo nombre a las coordenadas. ¿Okay? La primera coordenada es B sub 1J, B sub 2J, ¿sí? Y sea B la matriz B sub IJ. Es decir, la matriz que tiene por primera columna a B sub 1, segunda columna a B sub 2 y así hasta última columna a B sub N. Ok, eso es lo que estamos diciendo. Queda claro quiénes son estos objetos, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces, como A por B sub J, como los B sub J, cada uno de ellos es un autovector con autovalor asociado a lambda J, se cumple esta propiedad y eso se cumple para J desde 1 hasta N. ¿Ok? Como esto es así, tenemos que cuando hacemos el producto de A por B, A multiplicado por B, fíjense lo que estamos haciendo. A multiplicado por B es lo mismo que lo siguiente. Es lo mismo que tomar A y multiplicarlo por la columna 1, porque lo que hacemos es agarrar este A y lo multiplicamos por esta columna 1, después por la columna 2, después por la columna N. Y entonces al final, en la primera columna de esta matriz producto va a resultar en la matriz A multiplicado por B1. Esta es la primera columna. La segunda columna es la matriz A multiplicado por B2. Y así sucesivamente hasta la matriz A multiplicado por B. Y entonces, como se tiene que esta igualdad es cierta para J desde 1 hasta N, lo que ocurre es que las matrices, las columnas de esta matriz son así. No es lambda J, sino lambda 1. Lambda 1 por B1, lambda 2 por B2, hasta lambda N por Bn. Estas son las columnas de esta matriz. Y eso en términos en esta notación que usamos para la matriz, lo podemos ver así. Fíjense que la entrada 1, 1, por ejemplo, va a ser lambda 1 por B1, 1. La entrada 2, 1, que es la siguiente, pero es lambda 1 por el vector por B1, 2, y así sucesivamente. Entonces, esto no es más que lambda J por B sub IJ. ¿Ok? Esa es la matriz lambda J por B sub IJ. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en realidad esto último ni siquiera tengo necesidad de escribir por lo siguiente. Lo que esto quiere decir es lo siguiente. Es que cuando nosotros calculamos el determinante de A por B, por un lado,
el determinante de A por B, ustedes saben que el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes, ¿verdad? Pero por otro lado es el determinante de esta cosa que está acá, ¿sí? Y el determinante de esta matriz, fíjense que esta matriz no es más que la siguiente. Es la matriz B, solo que en la columna 1, en lugar de B1 es lambda por B1. En la columna 2, en lugar de B2 es lambda por B2 y así sucesivamente hasta la última columna. Entonces, el determinante tiene una propiedad que es la propiedad de ser n lineal. ¿Qué significa que el determinante sea el n lineal? Entonces, eh, vamos a poner aquí esto así. Recuerde que eh, el determinante es n lineal. Es decir, lo que significa que sea n lineal es que si uno tiene una matriz, digamos que si M es una matriz n por n, eh, vamos a decir, vamos a decir que M, voy a poner esto acá, si M la pensamos de esta forma, como columna 1, columna 2, hasta columna n, si es una matriz n por n. Esto pasa con las columnas, pero también pasa con la fila, ¿ok? Yo lo estoy colocando por columnas porque me conviene, debido a que lo que yo tengo en la matriz de arriba son columnas, pero también pasa para las filas. Si esto es una matriz donde C sub J es la j-décima columna de M, entonces cuando uno calcula el determinante de la matriz, no la matriz M, sino la matriz C1, digamos hasta C sub J menos 1, y aquí en C sub J lo multiplico por una constante, digamos A por C sub J, pero el resto de las columnas queda igual. Entonces, el determinante, ser n lineal, lo que significa es que cuando yo multiplico solo una columna, aquí lo voy a poner así, si es un número real, si yo multiplico la matriz M, no la matriz M, sino la columna J de la matriz M por A, entonces eso resulta que sale el determinante n lineal en el sentido de que la constante sale del determinante, no importa en qué columna yo la esté considerando, ¿ok? Y queda A por el determinante de I. ¿Okay? Es decir, lo que quiero decir con esto en definitiva es que la función determinante tiene la propiedad de que cuando uno a una matriz toma una columna de esa matriz, la multiplica por A, entonces el A sale del determinante y queda A por el determinante de la matriz. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, aquí tuviese A en esta columna, y en otra columna tuviese la columna multiplicada por B, entonces saldría A por B por el determinante de B. Y así, ¿ok? Entonces, lo que ocurre acá es que aquí tenemos lambda 1 que está multiplicando a la primera columna y entonces ese lambda 1 sale del determinante cuando yo calculo el determinante de B. Pero también sale el lambda 2 y sale cada uno de ellos porque cada columna está multiplicado por un lambda j. Entonces, de la primera columna sale el lambda 1, de la segunda sale el lambda 2 y así sucesivamente hasta la última. Y queda por el determinante de la matriz B, que es la matriz que resultaría al ir sacando los lambdas. ¿Ok? Como ven,
es una matriz que está formada por autovectores, ¿sí? Por los elementos de una base. Estos autovectores son linealmente independientes. Entonces, aquí voy a poner esto entre paréntesis. Sí. Como B es una matriz formada por elementos de una base, es decir, por vectores que son linealmente independientes, entonces la matriz tiene determinante distinto de cero. ¿Sí? Como esta matriz tiene determinante distinto de cero, voy a poner aquí por qué, que la respuesta a este por qué es simplemente que los vectores columnas de la matriz B son vectores linealmente independientes porque ellos son los elementos de una base. ¿Ok? Entonces, bueno, el determinante tiene que ser distinto de cero porque si fuese igual a cero, los vectores serían linealmente dependientes y no lo son. Entonces, como esto es distinto de cero, tenemos que el determinante de A, fíjense que aquí lo que tenemos en esta igualdad, tenemos que el determinante de A por el determinante de B es igual a este producto de los lambdas por el determinante de B. Como B es distinto de cero, puedo simplificar este determinante de B, perdón, es distinto de cero, este que está acá y este que está acá lo puedo simplificar y queda que el determinante de A es lambda 1 por hasta lambda E, ¿okay? Que era lo que sería la. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Ok, por favor, denme unos minutos. Voy a hacer algo, voy a dejar pausado esto. Ok, ahora vamos a usar este lema para mostrar un criterio con respecto a la naturaleza de la forma cuadrática. Okay. Y ese criterio junto con este teorema acerca de la naturaleza de la forma cuadrática nos va a decir si un punto crítico de una función de clase C3 es máximo local, mínimo local, máximo local o ninguno de los dos. Okay. Entonces, digamos que finalizamos nuestro estudio con este teorema. En realidad hay otras opciones, otras, digamos, bueno, un comentario más que voy a hacer después, eh, pero yo creo que con eso ya tendríamos suficiente. Okay. Hay otra situación en la que podríamos estar interesados y es en el caso en el que uno tiene, digamos, superficies o variedades en Rn. Okay. Pero en ese caso no lo vamos a considerar, vamos a tomar solamente eh, el caso que hemos estado estudiando hasta ahora y ya. Okay. Porque quiero pasar la próxima semana, me gustaría poder estudiar lo que es, o comenzar el estudio de la integración en varias variables. Bien, primero tenemos una definición. Sí, esta definición es una definición que ya se dio en el curso que yo les envié. Okay. Sea a una matriz unipolar. Okay. Entonces, denotemos o definimos a delta sub k como el determinante de esta matriz. El determinante de la matriz a sub 1, 1 hasta sub 1k
K1 más KK. Es el determinante de esta matriz. Por ejemplo, a su 1, 1, delta 1 correspondería a su 1, 1, que sería el determinante de la matriz 1 por 1, solamente, ¿ok? Que está compuesta solo por el elemento 1, 1. Delta 2 es a 1, bueno, el determinante de esta matriz a 1, 1, a 2, 1, a 2, 2, que como sabemos es a 1, 1, a 2, 2, menos a 1, 2, a 2, 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. Hasta que el delta n es el determinante de toda la matriz A. ¿Ok? Bueno, usando esta notación, tenemos el siguiente teorema. Sea Q de X, X traspuesto por A por X. ¿Ok? Una forma cuadrática en Rn cuya matriz asociada, que es A, tiene determinante distinto de C. ¿Sí? Entonces Q es definida positiva, positiva definida, sí, solo si delta sub K es positivo para todo K, para cada K, desde 1 hasta N. ¿Okay? Es negativa definida si solo si menos 1 a la K multiplicando delta sub K es positiva para cada K. Okay. En este caso, en este segundo caso, lo que estamos diciendo es que vamos alternando los signos, ¿no? Que es lo que pasaba en el ejercicio del quiz. Pero esto es, digamos, el caso general. Okay. Y es no definida si ninguno de los dos casos anteriores se cumple. Okay. Entonces, fíjense que este es un criterio que tiene que ver con los determinantes de las matrices estas que podríamos llamar, eh, no son las matrices menores exactamente, ¿no? Porque las matrices menores se definen quitando filas y columnas, ¿ok? No son matrices menores, sino matrices delta, las matrices delta K, vamos a llamarle así, ya está. Entonces, es decir, todo este proceso que hemos seguido, en el proceso hemos discutido o hemos llegado a la conclusión de la naturaleza de las formas cuadráticas en términos de lo que ocurre o en función de lo que ocurre con los autovalores de la matriz asociada a la forma cuadrática. ¿Okay? Pero resulta que algunas veces
puede ser complicado o un poco engorroso hacer el cálculo de esos autovalores. ¿Ok? Otras veces no lo es, pero algunas veces sí. Y entonces, a pesar de que ya tenemos ese criterio con respecto a la naturaleza de la forma cuadrática en función de lo que ocurre con el signo de los autovalores, ¿okay? Digamos que este otro criterio también es valioso porque suele pasar que calcular el determinante es mucho más rápido que calcular los autovalores. Entonces, si usted está en alguno de estos casos, fíjense que en el quiz, en el ejemplo del quiz, habían solo dos casos, ¿no? Cuando teníamos que todos los determinantes eran positivos y cuando se alternaban. Empezábamos con negativo y seguíamos hasta positivo, negativo, así. ¿Ok? Y no había una tercera posibilidad. Bueno, esta tercera posibilidad aquí también la estamos incluyendo. ¿Ok? Y entonces estamos cubriendo todos los posibles casos. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es dar más herramientas para poder establecer la naturaleza de los puntos críticos de una función de clase C3. Ok, esencialmente eso, no solamente en términos de los autovalores, sino que también ahora en términos de los determinantes de la matriz asociada. Ok, y la cuestión es que la matriz, la función, perdón, es de clase C3 porque eso nos garantizaba que la matriz asociada o la forma cuadrática asociada eh, tenía una matriz simétrica. Ok, que esa matriz iba a ser simétrica. Y bueno, toda esta construcción ha sido básicamente para obtener o toda esta discusión ha sido para obtener criterios con respecto a la naturaleza de los puntos críticos de la función. ¿Okay? No, por supuesto, algunas veces un criterio conviene más que otro, pero es común que se use. Para mí es más común que se use esto que tiene que ver con los determinantes. ¿Ok? Bueno, no digo que el otro no se use, claro que se use, pero no es algo que se encuentra con regularidad. Entonces, la demostración, eh, en la demostración vamos a usar inducción. ¿Ok? En la parte A, si n es igual a 1, inducción en n, ¿ok? En la dimensión del espacio. Si n es igual a 1, claramente pues tenemos que la conclusión es cierta. ¿Okay? Porque si n vale 1, entonces lo que vamos a tener es la forma cuadrática de qué manera va a ser de la forma lambda por x cuadrado. Entonces es evidente que la forma cuadrática va a ser positiva si solo si lambda es positivo. Ok, entonces si n vale 1, no hay nada que discutir. Ok, entonces asumamos que la conclusión es cierta para n-1. Ok, es decir, en el caso n menos un dimensional. En ese caso es que estamos asumiendo que esta conclusión es cierta. Ok, entonces note que en vista del lema anterior,
uno va a tener que el determinante de A, que es igual a delta sub n, es el producto, no, aquí no sé si no, producto de los autovalores a ver, ya, vamos a establecer primero cuál es la dirección que vamos a mostrar. Okay. Vamos a mostrar para esta dirección. Estamos asumiendo que todos los delta K son positivos. Okay. Entonces, en vista de esto, como esto es positivo y este determinante es el determinante de A que se calcula de esa manera, bueno, tenemos que cada uno de estos es distinto de cero. Okay. Tenemos que cada uno de estos determinantes, de estos autovalores, lambda 1 hasta lambda n, autovalores de A son distintos de cero. ¿Ok? Entonces, como tenemos el producto de esto que es positivo, hay dos posibilidades. ¿Ok? Tenemos dos posibilidades. La primera, todos los lambdas son positivos. En este caso, pues no hay nada que hacer, no hay nada que mostrar, porque si todos los autovalores son positivos, nosotros sabemos que la forma cuadrática es positiva definida. Entonces, Q es positiva definida. ¿De acuerdo? Ese es el caso 1. Y el caso 2, hay una cantidad par de autovalores que son negativos. Son las únicas dos posibilidades que hay para que este producto sea positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a asumir que tenemos B sub I y B sub J son dos de estos autovalores. Sabemos que podemos escoger dos porque hay una cantidad par de autovalores negativos. De manera que puede ser que haya solamente estos dos autovalores negativos, puede ser que haya 4 o que haya 6 o más, pero que sea una cantidad par. Pero lo cierto es que siempre, no importa cuántos autovalores negativos son, como hay una cantidad par de ellos, siempre puedo escoger dos.
negativos. ¿Ok? Entonces, sea ahora P el plano dos dimensional o el espacio generado por estos dos autovectores. Vamos a decirlo así entonces. Entonces P es un plano dos dimensional o un dos plano, como lo habíamos llamado. Lo habíamos llamado K-plano, general. Pero en este caso es dos dimensional, es un dos plano en R, que está generado, por supuesto, se suele usar más bien la palabra span. Por B sub I y B sub J. Ok. Así, si B, este vector B, por ejemplo, es una combinación lineal Y1, B sub I más Y2. Vamos a ponerle este Y sub I y Y sub J para tener el mismo subíndice. Si tenemos esta combinación lineal, aquí de estos dos vectores, resulta que Q aplicado a B es igual a qué cosa. Va a ser, por definición, es esto, ¿no? B transpuesta por A por B. Okay. Pero esto se puede ver como el producto punto de B con A por B. ¿Ok? Se puede ver de esta manera. Y bueno, resulta que esto va a ser A por B. Vamos a dejar el B así tal cual. Pero A por B va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual a A por Y1 B1 o Y BI más YJ BJ, ¿verdad? Y aquí la linealidad del producto matricial me permite escribir esto como Y sub I por A, aquí es B sub I por B sub I, más Y sub J por A por B sub J. Ahora, usamos el hecho de que estos vectores B sub I y B sub J, los que escogimos acá, son autovectores asociados a la matriz A, ¿okay? De manera que con autovalores lambda I y lambda J respectivamente, de manera que esto se escribe como Y sub I por lambda I BI más Y sub J por lambda J BJ. Entonces, cuando usted hace el producto punto de este con esto, fíjense que lo que queda es esto, ¿no? Y BI más YJ BJ, producto punto, toda esta expresión que está acá. ¿Okay? Cuando hace el producto punto, recuerde usted que los autovectores que nosotros estamos considerando son autovectores unitarios, por un lado,
¿ok? Y por otro lado, son autovectores ortogonales, ¿ok? Porque el teorema este, del que no vimos la demostración, ahí dijimos que si teníamos una forma cuadrática, podíamos construir una base de autovectores ortogonales y unitarios. ¿Ok? Esos son los autovectores que estamos considerando acá. Los autovectores ortogonales y unitarios. De manera que B sub I es ortogonal a B sub J y B sub I multiplicado con B sub I da 1, porque B sub I punto B sub I es la norma al cuadrado de B sub I, pero como la norma es 1, porque el vector es unitario, entonces acá en este producto, el primero con el primero sobrevive y va a quedar Y sub I cuadrado por lambda I. ¿Ok? Porque eh, el producto B, B sub I con B sub I da 1. Cuando hacemos el producto de este Y sub I por B sub I con el segundo término acá, ese producto da 0 porque B sub I y B sub J son ortogonales. De manera que, de manera similar, cuando hacemos el producto de este segundo término con este primero, tenemos 0 porque B sub J y B sub I nuevamente, es lo mismo que antes, son ortogonales. Pero finalmente, el último, este segundo término con este otro, queda Y sub J al cuadrado por lambda J. ¿Ok? Y resulta que esto que está acá es negativo. Y es negativo porque, pues evidentemente, Y sub I cuadrado es mayor o igual que 0, Y sub J cuadrado también lo es, pero lambda I y lambda J, por la forma en que fueron escogidos B sub I y B sub J, eh, bueno, aquí está mal escrito esto, debería decir, sea B sub I y B sub J, dos de los autovectores asociados o autovectores asociados a dos de estos autovalores negativos. No, no es lo que esto un poco más arriba. O sea, lambda I y lambda J son negativos. Ok, entonces el B sub I y B sub J no son los negativos. Los negativos son los autovalores asociados. ¿Sí? Entonces deben de reescribir esto. Sean B sub I, B sub J. eh, Esta es la forma correcta, ¿no? Porque los que son negativos son los autovalores, no los autovectores. Entonces, sea B sub I, B sub J, los autovectores asociados a estos dos autovalores que son autovalores negativos. Entonces, como lambda I y lambda J son negativos, esta suma también es negativa. ¿Ok? Esto quiere decir que Q de X es negativo en el conjunto, en este plano, en el plano P. Eh, pero no en el origen, ¿no? En el origen, por supuesto, Q vale 0. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, que llegamos a una contradicción, ¿ok? En este caso, en el caso 2, si hubiese una cantidad de autovalores, cantidad par de autovalores negativos, vamos a llegar a una contradicción, ¿ok? Y entonces la única posibilidad que habrá es que todos los autovalores son positivos y por lo tanto la función, la forma cuadrática va a ser definida positiva. ¿Ok? Entonces, sea Q estrella
de Rn-1 en R, la restricción de Q a Rn-Q. Esta restricción está por esta expresión. Q estrella está definida sobre vectores de n-1 coordenadas, ¿sí? Definidas acá, y básicamente es la propia Q definida en x1 hasta xn-1 y la última coordenada es 0. ¿Ok? Es decir, esencialmente, esto no es más que la matriz, el vector x1 hasta xn-1 por la matriz A estrella por el vector x1 hasta xn-1. Es decir, estamos considerando la forma cuadrática en Rn-1 y nos olvidamos de la enésima coordenada, ¿ok? Donde en este caso, al igual que ocurre con todo lo que tiene que ver con coestrella, estamos considerando a estrella como la matriz A, dándole la última fila y la última columna. ¿Ok? Entonces, a estrella corresponde a la matriz A11 hasta A1, n-1, ¿sí? Hasta aquí abajo a n-1, 1 y a n-1, n-1. Entonces, la hipótesis inductiva implica que delta 1 hasta delta n, hasta delta n-1, la hipótesis inductiva era la siguiente. Vamos a ir arriba para recordar qué fue lo que supusimos, ¿no? Asumimos que la conclusión es cierta para el caso n-dimensional, y el caso n-dimensional es precisamente el caso en el que estamos ahora. Entonces, por la hipótesis inductiva, delta 1 es positivo y hasta delta n-1 es positivo. ¿Ok? Más bien, pero eso no es lo que implica la hipótesis inductiva. Implica que como esto pasa, porque esto es lo que estamos asumiendo en la dirección que estamos mostrando, como esto pasa, entonces Q estrella es definida positiva. Sí, porque en el caso de n-1 dimensional, que es el caso en el que el Q estrella está definido, la hipótesis inductiva indica que la conclusión de esta dirección es correcta, ¿no? Que cuando tenemos esto positivo, entonces la forma cuadrática asociada es definida positiva. Y efectivamente esto es lo que tenemos porque estamos asumiendo que todo hasta el delta n es positiva. Bien. Bueno, como Rn-1 representa un plano n-1 dimensional en Rn, entonces Rn-1 intersectado con el plano 2-dimensional P debe cortarse cuando menos
en una recta. Debe decir así. Esta intersección debe ser por lo menos una recta. ¿Sí? Pero esto es una contradicción. No es una contradicción porque, bueno, porque esa recta pertenece a P, que por un lado, la forma cuadrática vista en esa recta, la forma cuadrática Q vista en esa recta solamente es negativa, pero por otro lado, como esa recta también pertenece a Rn-1, en esa, el plano n-1 dimensional, la forma cuadrática, su restricción es positiva definida. ¿Ok? Porque entonces en ese caso, Q es negativa y simultáneamente Q es positiva en de esta recta, lo cual no puede ser, ¿no? Eso muestra que el caso 2 no es posible. Y por lo tanto, la única posibilidad que hay para esta forma cuadrática es que ella sea definida positiva, porque el único caso posible es el caso. ¿Ok? Eso quiere decir que Q no tiene autovalores negativos. Y entonces eso muestra la primera dirección. ¿Ok? Si no tiene autovalores negativos, eso dice que Q es positiva definida. Bueno, yo quería terminar un poco más temprano la clase de hoy. Tengo algo que hacer, entonces vamos a detener la clase en este momento.